Alquilar un vehículo se convierte en una excelente opción para recorrer muchas partes de la península ibérica, disfrutando de paisajes singulares y experiencias únicas hechas posibles por algo que el transporte público no te ofrece: la posibilidad de elegir el camino y de tener la libertad de parar donde y cuando lo desees. Bienvenidos a una guía completa sobre el alquiler de coches en España y Portugal. En ella intentaremos responder las dudas más frecuentes sobre el asunto, así como compartir nuestra experiencia de muchas décadas alquilando coches en España y Portugal. Hemos dividido los consejos en 3 grandes bloques: lo que tienes que saber antes de reservar el vehículo, el proceso de la reserva y la atención que tienes que prestar durante el alquiler. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal donde queremos ayudar a que seáis más felices viajando por la península ibérica, con la ayuda de los consejos que compartimos en los vídeos de este canal. Y vamos con el antes de reservar el coche. ¿Cuándo vale la pena alquilar un coche y cuándo no? Si el objetivo de tu viaje es visitar las principales ciudades de España y Portugal, el alquiler del coche no va a ser una buena idea. Las ciudades europeas, y en ese sentido España y Portugal no son diferentes, se recorren mejor aprovechando el transporte público, generalmente de bueno a excelente. Hay muchas restricciones al tráfico de vehículos particulares por el centro de las ciudades. Y además de eso, aparcar se convierte en una doble pérdida de tiempo y de dinero. El coche alquilado se convierte en una opción interesante o incluso imprescindible cuando de lo que se trata es de realizar rutas por el interior o la costa de España, con poco o ningún énfasis en las ciudades y todo el interés centrado en la carretera y los paisajes. Por citar partes de la península ibérica sobre las que ya hemos publicado detalladas rutas en coche, este es fantástico para recorrer la isla de Lanzarote, los pueblos blancos de Cádiz en Andalucía, las montañas de Andorra o las montañas de los Pirineos en Aragón o los viñedos de La Rioja. Existe otro uso del coche de alquiler que en casos muy específicos puede valer la pena. Estamos hablando de los traslados de una ciudad a otra de grupos de 4 o más personas. Puede ser que el coste de alquilar un coche para ese desplazamiento, incluyendo el combustible y la tasa por devolver el coche en otra ciudad, acabe siendo menor que el coste de 4 o más billetes de tren o de autobús. Hace falta hacer las cuentas para saber si esa opción compensa. ¿Cuándo sería mejor hacer la reserva? Como las aerolíneas, las compañías ferroviarias o los hoteles, las empresas de alquiler de coches trabajan con precios dinámicos. Cuanto mayor la demanda, mayores los precios. En general, esa demanda crece conforme se acerca la fecha del alquiler, por lo que en líneas generales compensa alquilar con antecedencia, de meses más que de semanas. Hay una segunda razón imperiosa para reservar con antelación y no está relacionada directamente con los precios. En un momento en el que España y Portugal viven una explosión turística sin precedentes, casi todos los destinos turísticos más buscados se están quedando sin coches de alquiler en la temporada alta. Esto es especialmente crítico en las islas, en las Baleares y en las Canarias. Las flotas de coches son limitadas y las compañías no lo tienen fácil para incorporar más coches a flotas que han configurado al principio de la temporada turística. Y los coches se agotan. Y cuando no se agotan, te vas a encontrar los coches que nadie más quiso, los más caros. Así que, especialmente si vas a visitar las Islas Baleares o las Canarias, garantiza el alquiler de tu coche con mucha antelación. ¿Con qué empresa alquilar? Esta es la reina de las dudas y ha sido ya objeto de numerosas preguntas en el canal. La verdad es que no tenemos una única empresa favorita con la que alquilemos siempre. Pero lo que sí tenemos como norma es alquilar con empresas conocidas, con algunas excepciones que mencionaremos enseguida. Estás viendo ahora en la pantalla los nombres de algunas de esas empresas. Hablemos de excepciones. En las Islas Canarias reservamos siempre con una empresa local, Zicar. Nuestra experiencia ha sido siempre excelente. Y en la costa mediterránea ya hemos alquilado con una empresa low cost llamada Weaver. La experiencia fue positiva. Tiene oficinas en varios aeropuertos. Y siempre evitamos compañías desconocidas que ofrecen precios sorprendentemente bajos.
porque inevitablemente casi siempre suele haber gato encerrado, ya sea en la forma de cargos ocultos o un servicio de pésima calidad. Ya hemos visto con qué empresas reservar el coche, pero ¿dónde recomendamos formalizar esa reserva? Tienes básicamente dos opciones. O reservas directamente en la web de la empresa de alquiler de coches o lo haces en un comparador de precios como Booking.com. Sí, Booking.com, la empresa de reservas hoteleras, también es fuerte en el campo de las reservas de coches, comparando precios de múltiples empresas en una sola página. Si eres fiel a una empresa, si reservas siempre con la misma y tienes un cierto nivel en su programa de fidelización, puede que te convenga reservar siempre en su web para aprovechar los beneficios asociados a ese programa de fidelización. Aquí están nuestras tarjetas de fidelización de Avis y Sixt, que en realidad estamos usando muy poco últimamente desde que empezamos a hacer todas nuestras reservas en Booking.com. Ahora, si lo prioritario para ti es el precio, puede valer más la pena usar un comparador como Booking.com. El alquiler te va a salir generalmente más barato. ¿Dónde está la magia? Booking, un gigante de las reservas, obtiene unas condiciones muy ventajosas de las empresas de alquiler al comprarles cantidades ingentes de reservas. Básicamente es igual que una agencia de viajes. La agencia de viajes que le reserva a un hotel 1000 habitaciones por año obtiene un precio mucho mejor que el cliente que entra a reservar directamente en su web una habitación. Con Booking.com y los coches ocurre lo mismo. Otra ventaja está en el seguro. Enseguida daremos más detalles sobre este seguro, pero una de las razones por las cuales sale más barato alquilar en Booking es porque pagas el seguro mucho más barato. Las empresas de alquiler ganan mucho dinero vendiéndote seguros. Y Booking también gana dinero con eso, pero te vende ese seguro mucho más barato. Vamos con una comparación rápida. Alquiler de varios días en el aeropuerto de Sevilla. Elegimos el modelo más económico con las mismas condiciones en las dos webs. Incluimos un seguro sin franquicia con cobertura total que incluya los daños a ruedas y neumáticos. En la web de Sixt, el coste total del alquiler fue de 449 euros. En la web de Booking, el coste total fue de 380 euros. Hay muchas empresas, hay infinitas variables. Esto ha sido únicamente un ejemplo de comparación. Lo que te recomendamos que hagas, compara siempre precios en la web de la empresa de alquiler y en un comparador de precios. Booking.com es un socio de confianza del canal y por eso te la recomendamos. Es la misma empresa con la que muy probablemente ya hayas reservado hoteles en algún momento. Cada vez que alguien hace una reserva de coche siguiendo el enlace que te vamos a poner en el primer comentario debajo del vídeo, nos llevamos una pequeña comisión sin que el precio cambie para ti. Pero ojo que Booking no nos paga nada para que la recomendemos, lo hacemos porque la usamos y porque nos parece una excelente opción. Pero como ya hemos dicho, existen las webs de las empresas. Lo que queremos es que elijas en la que te inspire mayor confianza. Puede que ya tengas claro para cuántos días te va a hacer falta el coche, pero tienes que saber que muchas empresas suelen ofrecer tarifas ventajosas para el que alquila el coche durante un periodo específico de tiempo. Puede ser que alquilar un coche 5 días cueste lo mismo que hacerlo una semana. También puede salir ventajoso hacer un alquiler de fin de semana más barato que el mismo número de días durante la semana. No dejes de probar diferentes opciones. Como corresponde con dos países muy turísticos de Europa, vas a encontrar empresas de alquiler de coches en casi todas las ciudades y destinos turísticos de España y Portugal. En las grandes ciudades, la flota suele ser bastante grande y en lugares donde hay aeropuertos importantes como Madrid, Barcelona, Lisboa u Oporto, verás que puedes alquilar tanto en el propio aeropuerto como en el centro de la ciudad. En los destinos turísticos de las Islas Baleares, las Canarias, las Azores o Madeira, también encontrarás mucha oferta de alquiler de vehículos. A veces el alquiler en el aeropuerto sale más caro que en la ciudad, con algunas empresas es al contrario. Vale la pena comparar. Si quieres salir conduciendo del aeropuerto, alquila en el aeropuerto. Pero si ya estás en la ciudad, compara precios de hacerlo en el centro de la ciudad o en el aeropuerto. Puede que haya una buena diferencia. En los aeropuertos más grandes, las empresas más premium tienen sus mostradores y sus flotas junto a la terminal o en la propia terminal. Las empresas low cost pueden tenerlos en aparcamientos en las cercanías del aeropuerto, pero siempre te van a ofrecer un transporte de cortesía para llevarte hasta ellos.
Si tienes un carnet de conducir de un país de la Unión Europea, es todo lo que te va a hacer falta para alquilar junto con un documento oficial de identidad. Si tu carnet es de otro país, todo va a depender de los acuerdos que tenga tu país con España o Portugal. Muchos latinoamericanos pueden conducir cuando están de vacaciones con su carnet nacional, pero pregúntale a la compañía de alquiler para asegurarte de que no te van a pedir el permiso internacional de conducir. En general, las empresas de alquiler exigen que el conductor tenga una edad mínima de 21 años. Muchas de ellas cobran más caro por cuestiones de seguros cuando el conductor tiene menos de 25 años o más de 75 años. Entramos en el segundo bloque de cuestiones y consejos, la reserva. Cuando te pongas manos en la masa y realices la reserva, hay una serie de puntos a los que tienes que prestar atención. Vamos allá. En primer lugar está la elección del modelo de coche. Es importante entender que en muchas empresas no te garantizan el modelo específico de coche que estás reservando. Puede ser que te den ese modelo, puede ser que te den otro siempre en la misma categoría. Si viajas con equipaje, toma mucho cuidado para no alquilar un coche demasiado pequeño. En las webs se suele indicar el número aproximado de maletas que caben en el maletero. Ya alquilamos una vez un coche económico donde mal cabían 2 maletas de mano. Acuérdate de que viajar con un coche cargado de equipaje es siempre un riesgo, y hablaremos de ello más tarde. Y no vas a querer dejarlo aparcado con maletas a la vista en el asiento de atrás porque no te cupieron en el maletero. Por otro lado, si vas a hacer una ruta como la de los pueblos blancos de Cádiz o descubrir los pequeños pueblos de Portugal, no te emociones y te lances a reservar un coche demasiado grande o puede que sufras en las estrechas calles de algunos pueblos. Hoy es bastante habitual poder elegir entre cambio automático, menos frecuente, y cambio manual. Presta atención si esa elección te resultará importante. En muchas décadas recorriendo la península ibérica en coche, nunca jamás tuvimos la necesidad de alquilar un todoterreno ni dejamos de hacer paseos por no tener uno. Nos parece que su alquiler es completamente innecesario. En la era de los mapas online, sean Google Maps o los que prefieras, el GPS ha dejado de ser un opcional imprescindible. Cuando el coche no está equipado con navegador, lo que ocurre en los modelos más caros, la empresa suele alquilarlo. Nosotros nunca hemos alquilado un navegador. Por su creciente importancia, abrimos un apartado aparte para hablar de los coches 100% eléctricos, ofrecidos únicamente por algunas empresas. Tienes que saber que la infraestructura de recarga está en una fase incipiente y en destinos fuera de las grandes ciudades te puedes encontrar con que no hay una única electrolinera, un puesto de recarga en muchos kilómetros a la redonda. Si alquilas un coche 100% eléctrico, puede que pases parte de tus vacaciones desplazándote hasta puestos de recarga, rezando durante el camino para que estén funcionando y para que haya un hueco para ti. Además de que te tendrás que armar de paciencia para esperar el tiempo necesario para completar la carga. Para desplazamientos cortos, muy bien. Para rutas largas, el coche eléctrico por ahora plantea más dudas que certezas. Consulta si la empresa impone un límite de kilómetros que puedes realizar sin pagar ningún cargo extra. Con muchas empresas el kilometraje es ilimitado, pero asegúrate de que ese sea el caso en el alquiler que quieres hacer. Es importante entender la política de combustible de la empresa, porque hay 2 opciones principales y una es mucho más ventajosa que la otra. La mayoría de las empresas funcionan con la política de lleno a lleno. Recibes el coche con el tanque de combustible lleno y lo tienes que devolver con el tanque de combustible lleno. Esta es la opción más ventajosa. Unas pocas empresas, y cuando lo vemos solemos huir de ese alquiler, ofrecen la política de vacío a vacío. Te entregan el tanque casi sin combustible, con lo justo para llegar a una gasolinera y repostar, y tú lo tienes que devolver igual. Además de la incomodidad que supone salir con un depósito casi vacío, casi nunca lo vas a devolver vacío. Siempre llevará más combustible cuando lo devuelvas que cuando lo recogiste. Esas mismas empresas te ofrecen un depósito lleno pagándolo al precio que ellas determinan, que suele ser mucho más caro de lo que te costaría en cualquier gasolinera. No aceptes nunca esa opción. En cuestión de depósito de combustible, reserva siempre de lleno a lleno.
En primer lugar, vas a tener que localizar tu agencia de alquiler e identificar los horarios de funcionamiento. Si vas a retirar el coche en un aeropuerto, es importante que identifiques la localización de tu agencia de alquiler y los horarios de funcionamiento. Si vas a retirar el coche en un aeropuerto, puede que la empresa esté en el edificio principal de la terminal o puede que, algo que suele ocurrir con las empresas low cost, que se encuentre en algunas instalaciones próximas. Investiga cómo llegar a ella para no perder tiempo cuando llegues al aeropuerto. Las buenas empresas incluyen esa información en sus webs. Cuando retires el coche, pregunta también si puedes devolver el coche cuando la oficina esté cerrada. Normalmente hay unos buzones donde puedes depositar las llaves del coche al terminar el alquiler. Si vas a alquilar coche en invierno y tienes pensado dirigirte a destinos como Andorra o muchas regiones montañosas de España, tienes que saber que cuando hay nieve o hielo en la carretera, estás obligado o a poner cadenas o llevar neumáticos de invierno. De lo contrario, puedes ser multado y tener el coche inmovilizado por el peligro que supone circular sobre nieve o hielo sin esos accesorios. Algunas empresas de alquiler ofrecen la posibilidad de contratar esos accesorios pagando un extra adicional. Si vas a viajar con niños pequeños, tienes que saber que la ley obliga al uso de asientos o elevadores dependiendo de la edad y la altura del niño. Las empresas suelen ofrecer esos asientos por un cargo adicional. Si tienes pensado llevar el coche a otro país, si por ejemplo vas a alquilar en Portugal con la intención de cruzar a España o alquilar en España con la intención de visitar Andorra, tienes que informar a la empresa de alquiler. Algunas empresas no cobran nada, otras tienen un cargo especial por llevar el coche al extranjero, pero en todos los casos es obligatorio comunicar que piensas llevarte el coche a otro país. Si van a conducir varias personas, tienes que indicarlo también. Muchas empresas incluyen un cargo adicional por esos conductores extra. Si vas a retirar el coche en una localización y devolverlo en otra, es muy probable que la compañía te cobre un cargo extra. No dejes de consultarlo. Y pocas empresas permiten retirar el coche en un país y devolverlo en otro. Cuando lo hacen, el cargo que te cobran por ello es extraordinariamente elevado. De todos los aspectos relacionados con la reserva, el más importante es el del seguro. Como ya sabes, un seguro es algo que contratas para no tener que usarlo. Y las decisiones relacionadas con la contratación de ese seguro son muy personales. Hay gente, como nosotros, que prefiere pagar un poco más y contar con una cobertura total. Y hay gente que prefiere pagar lo mínimo posible y encomendarse a la suerte. En cualquier caso, tienes que entender las diferentes coberturas que existen, cuánto cuestan y de qué te protegen. En España y Portugal es obligatorio circular con un seguro de responsabilidad civil, conocido en España como seguro a terceros. Eso vas a tener que contratarlo sí o sí y te lo va a ofrecer la empresa sin darte la opción de rechazarlo. Está incluido en la tarifa básica. A partir de ahí, la empresa te puede ofrecer diferentes tipos de coberturas que van relacionadas con diferentes tipos de franquicias. La franquicia es la cantidad máxima de dinero que te puedes ver obligado a desembolsar si ocurre un accidente o percance aunque estés asegurado. Vamos a imaginar que tengas una franquicia de 1.000 euros. O si alguien raya la puerta de tu coche cuando no estás presente, cuando devuelvas el coche, un especialista de la aseguradora va a evaluar los daños. Si el valor fuera inferior a 1.000 euros, por ejemplo 500 euros, tendrás que pagar 500 euros. Si los daños son superiores a 1.000 euros, por ejemplo si son evaluados en 3.000 euros, tendrás que pagar los 1.000 euros establecidos por la franquicia. Vamos a entender todo mejor con 3 ejemplos prácticos. Vamos a poneros 3 ejemplos porque vais a ver cómo la información cambia dependiendo de la página elegida y porque es muy importante que entendáis esa parte de la reserva. El primer ejemplo con un alquiler en la página de la empresa Avis. La empresa ofrece 3 tipos de cobertura. En la más básica, la franquicia es de 1.365 euros. En la segunda opción no hay franquicia en algunos casos, pero no está cubierto daños en el parabrisas. En la tercera opción, la más completa, no hay franquicia y está todo cubierto. El segundo ejemplo es de la web de Sixt. Son también 3 tipos de cobertura un poco parecidas a las de Avis con algunas pequeñas diferencias. Siempre hay que leer la letra pequeña. La franquicia en la opción básica aquí es de 1.200 euros. El tercer ejemplo es de una reserva de un coche de la empresa Centauro en la web de Booking. Aquí se ofrecen únicamente 2 coberturas. La más básica, que es la que ofrece la compañía de alquiler,
con una franquicia de 1.100 euros. Y lo que Booking llama de cobertura premium, que elimina todas las franquicias y te deja completamente cubierto. Mencionamos al principio del vídeo que el alquiler de coches en Booking solía salir más barato que en la propia web de las empresas y lo explicábamos en parte por el seguro. Llega el momento de entender cómo funciona ese seguro. Si contratas un seguro con la empresa de alquiler de coche, con Avis, con Centauro, con la que sea, responderás ante ella si le ocurre algo al coche. Si tuvieras que pagar algo, se lo pagarás a la empresa con la que has alquilado. Si tuvieras franquicia que te cubre, no pagarías nada. En el caso del seguro que te ofrece Booking.com, estás completamente cubierto, pero el funcionamiento es un poco diferente. Si se produce algún percance, tendrás que abonarle a la empresa de alquiler, a Avis, a Centauro, a la que sea, el importe correspondiente a los daños causados. Y posteriormente, con un recibo de lo pagado y los documentos que se te soliciten, enviarás esa documentación al seguro de Booking para que te devuelvan lo que has adelantado a la empresa de alquiler. Te preguntarás, ¿y si Booking no me paga? Tranquilo. Booking te va a pagar, no es una empresa de 3 al cuarto y tiene una gran aseguradora por detrás. Conocemos bastantes casos de gente que ha tenido que movilizar el seguro de Booking.com y les han pagado sin absolutamente ningún problema. Solo tienes que seguir las instrucciones que te den. Pero queremos que seas consciente de que pagas menos por el seguro, pero a cambio de ese precio inferior te tocará adelantar el dinero de cualquier desperfecto antes de que te lo devuelva el seguro. Si piensas usar el seguro de tu tarjeta de crédito, en el caso de que lo tengas, tienes que estar muy seguro de saber cómo funciona en el caso de que tuvieras que recurrir a él. Intentar entrar en contacto con la tarjeta de crédito cuando se produce un incidente en el medio de la carretera puede no ser tan fácil como parece. Y tienes que entender muy bien lo que cubre y no cubre ese seguro de la tarjeta. Nosotros nunca jamás usamos el seguro de la tarjeta. Si no contratas un seguro a todo riesgo, la inmensa mayoría de las empresas de alquiler van a exigir, en el momento de retirar el coche, una tarjeta de crédito en la que poder realizar una retención temporal en concepto de fianza. Sin esa tarjeta de crédito no vas a poder alquilar. Asegúrate de que tu tarjeta tenga suficiente límite de crédito para poder pagar esa retención que varía de una empresa para otra. Hablamos del antes, hablamos de la reserva, toca ahora hablar de consejos durante el alquiler del vehículo. En el momento de cumplimentar la documentación, ya en el mostrador de la empresa de alquiler, puede que te ofrezcan la contratación de un seguro adicional. Tienes que tener muy claro lo que has contratado previamente y nos remitimos a la sección anterior para ahora no necesitar contratar nada más. El precio de ese seguro que te van a ofrecer en el mostrador suele ser mucho más caro que el que puedes contratar en el momento de la reserva. Cuando te entreguen las llaves del coche es importante que preguntes qué tipo de combustible utiliza el coche y que tengas muy claro ese dato. Esa información suele aparecer también en la parte interior de la tapa del depósito de combustible. Te recomendamos también que veas el vídeo en el que explicamos cómo funcionan las gasolineras en España. En Portugal lo hacen de forma muy parecida. Puede parecer difícil de creer, pero este consejo está basado en casos reales. Toma un cuidado extremo para no repostar con diésel si tu coche es de gasolina o al contrario. Además de que dejarás el coche inservible, con todo el trastorno que eso conlleva, muchos seguros no cubren el coste de la costosa limpieza que habrá que hacer para dejar el coche en condiciones de funcionar de nuevo. Le ha pasado a seguidores del canal, cuidado. Cuando llegues al coche, especialmente si no tienes contratado un seguro a todo riesgo, vale la pena echar un vistazo atento a la parte exterior para ver si hay algún desperfecto visible. Nosotros le solemos hacer fotos o grabarlo en vídeo para que quede constancia. Si detectaras algún problema, informa al personal de la oficina antes de salir circulando con el coche. Algunas empresas no dan importancia a los pequeños arañazos y rayas en la carrocería, pero por si acaso pregunta. Fíjate también en el estado de los neumáticos. Y cuando te sientes al volante y pongas la llave en el contacto, hazle una foto al salpicadero donde se vea el indicador del depósito de combustible y el cuentakilómetros, algo que volverás a hacer cuando devuelvas el coche. Es una prueba del nivel con el que recibes el depósito y el nivel con el que lo devuelves.
Hablemos de las multas, un dolor de cabeza para muchos que alquilan un coche, porque desde el momento en el que empiezas a rodar con el coche de alquiler, eres responsable de cualquier multa que te puedan poner. Si te dieras cuenta en el momento de que te han puesto una multa, por estar todavía con el agente que te la ha puesto, o porque es una multa de aparcamiento que permite anularla en el momento, averigua porque suele haber un hermoso descuento, normalmente del 50%, por pronto pago. Si no te enteras de que te han puesto la multa, no te preocupes porque te llegará a casa o a la empresa de alquiler, a veces muchas semanas o meses después. La empresa de alquiler te la cobrará a ti junto con algún tipo de recargo administrativo. Las dos multas más comunes son la primera por exceso de velocidad. Hay radares de velocidad por todas partes en las carreteras y en las ciudades. Algunos están claramente identificados, otros están camuflados y puede haber radares móviles también. Presta siempre atención al límite de velocidad, que no siempre es fácil de identificar y que puede cambiar rápidamente de un límite a otro. La segunda multa más común es por aparcamiento indebido. En casi todos los centros de las ciudades españolas y portuguesas, aparcar sin pagar es una hazaña. Lo más probable es que haya algún tipo de parquímetro que tienes que alimentar para que no te multen. Tienes que entender bien las reglas porque hay zonas de aparcamiento reservadas para residentes y puede también haber límites horarios en las zonas azules. Pero ya verás por qué esas zonas azules existen hasta en los pueblos más pequeños. Cuanto más turístico el destino, más probabilidades hay de que haya algún tipo de cobro por aparcar. Un consejo relacionado con el aparcamiento es que tomes mucho cuidado cuando dejes tu coche aparcado, muy especialmente si viajas con equipaje dentro de él. Los robos dentro de coches cargados de equipaje o de cualquier objeto valioso no son infrecuentes. Incluso coches estacionados dentro de aparcamientos de pago. 3 reglas de oro: aparques donde aparques, nunca jamás dejes ningún objeto de valor a la vista. Iríamos más lejos y añadiríamos: no dejes ningún objeto a la vista. No dejes ni siquiera una prenda de ropa, el ladrón puede pensar que esconde algo. Cuando aparques con el maletero cargado, no lo abras en el momento de aparcar. Puede haber alguien observando y reparando que el coche está cargado. Y si no tienes otro remedio que aparcar con el maletero cargado, busca una plaza de aparcamiento donde puedas aparcar marcha atrás contra un muro, imposibilitando físicamente que se pueda abrir la puerta del maletero. Si circulas por carreteras con peajes, es responsabilidad tuya pagarlos. Donde hay cabinas de peaje, que es el tipo de peaje habitual en España, podrás pagar con efectivo o con tarjeta de crédito. En el caso de Portugal también hay autopistas con cabinas de peaje. El peaje en Portugal se llama portagem y las podrás usar igualmente pagando con dinero o tarjeta. Pero en algunas autopistas de Portugal solo hay peajes electrónicos, con cámaras que leen la matrícula y proceden a cobrar por el uso de la vía. En esas carreteras no hay cabinas para pagar el peaje y es responsabilidad tuya dar de alta tu coche antes de viajar por esas autopistas para que el cobro pueda ser realizado automáticamente. Tenemos previsto realizar un vídeo al respecto de los peajes en Portugal. Colocaremos un enlace debajo de este vídeo cuando lo tengamos listo. Finalmente, puede que te entre la tentación de embarcar tu coche en un ferry. Puede ser para ir de la península hasta las Baleares o a Ceuta y Melilla, o para desplazarte entre las islas. Tienes que saber que la inmensa mayoría de las compañías de alquiler no lo permiten. La única excepción puede ser, con algunas compañías, la navegación entre Ibiza y Formentera, pero es imprescindible que te informes con antelación. Y llegamos al final del vídeo. Sabemos que el alquiler de un coche es un asunto que suscita muchas dudas porque está lejos de ser un trámite simple y en él intervienen infinitas variables. Esperamos haberte ayudado a navegar esa dificultad con los consejos del vídeo, pero si aún así tuvieras alguna duda sobre el asunto, déjanosla en la caja de comentarios y si podemos ayudarte, lo haremos. Estás viendo ahora en la pantalla la lista de vídeos dedicados a rutas en coche que ya hemos publicado en el canal. Mucho material para programar una aventura maravillosa. Te estamos esperando desde ya en esos vídeos.